El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Apreciados amigos, nos alegra mucho estar con ustedes nuevamente aquí en nuestro programa Audiencia desde el Congreso de la República. Bueno, en el día de hoy hemos invitado a un gran colombiano, a un gran periodista, a un gran senador y a un excelente colega. Se trata del senador Juan Lozano, que nos acompaña en nuestro programa para que hablemos de derechos humanos, para que hablemos de la fuerza pública, para que hablemos de los tratados de extradición con los Estados Unidos, para que hablemos un poco de esa actividad legislativa que se realiza aquí desde la Comisión Segunda y por supuesto desde la Comisión de Derechos Humanos, donde laboramos también. Senador Lozano, bienvenido a nuestro programa, qué alegría que esté con nosotros. Muchas gracias, doctor Edgar, muy contento y muy honrado de estar aquí. Bueno, estamos frente a un profesor del periodismo como el tema suyo, así es de que usted tiene que irnos orientando aquí en el transcurso de nuestro programa. Bueno, ¿de cuánto en la política? Cuéntenos. Pues la verdad yo arranqué cuando una tarde, siendo estudiante de colegio, me invitaron a oír a un señor que quería ser concejal de Bogotá, y ese señor se llamaba Luis Carlos Galán. Ese día yo quedé enganchado políticamente, casi que espiritualmente. ¿Qué fue lo que lo conquistó de él? ¿Qué tuvo Galán que lo conquistara? Su visión sobre la necesidad de transformar este país, de construir un país más justo, de trabajar por unos escenarios reales de reivindicación de las condiciones de la gente desde el ejercicio político. Entonces yo ese día lo oí, yo estaba en cuarto bachillerato y a la mañana siguiente estaba inscribiéndome para poder colaborar de voluntario en las tareas muy importantes que uno podía hacer en ese momento, que era mezclar engrudo para pegar afiches, que era colgar pasacalles, que era llevar el micrófono, claro, eso, la liga del aplauso. Claro. Pero a partir de ahí hice toda la carrera con el doctor Galán, hasta que al final de sus días yo era su secretario privado, siendo muy joven. Lo había podido acompañar en la evolución de ese proceso, cuando fue concejal, cuando fue senador, y yo mismo fui asumiendo unas posiciones de representación gracias a él y a su movimiento y a su generosidad. Había sido alcalde municipal muy joven también, yo fui alcalde cuando estaba cumpliendo 22 años, fui concejal municipal. ¿De qué municipio fue? Del municipio de Boyacá, en Cundinamarca. Boyacá. Una población hermosísima, llena de gente buena, una población muy bella. ¿Y cómo llega a ser alcalde allí? Cuéntenos. Porque en el trabajo con el doctor Galán, la tarea que nos habían entregado a un grupo de jóvenes iba en unos municipios de Cundinamarca a plantear el conocimiento de los municipios, la aproximación con la gente. Ahí nos encontramos con un grupo de, en ese momento, jóvenes interesados en la política, donde estaba Carlos Ariel Sánchez, el actual registrador, que era concejal de Madrid, el doctor Alfonso Prada, representante de la Cámara, el doctor Germán Vargas Lleras, que también era concejal de Boyacá. Y pues hice todo ese recorrido hasta que me llamó para que fuera su secretario privado en la última campaña presidencial, cuando el narcotráfico y las mafias y todos esos intereses siniestros lo asesinaron. Y bueno, usted después siguió entonces con el doctor Gaviria. Claro, yo apoyé al doctor Gaviria, renuncié a la secretaría privada de la candidatura, y cuando el doctor Gaviria ganó, yo además era diputado a la Asamblea de Cundinamarca. Yo fui diputado de la Asamblea y el doctor Gaviria en el año 90, siendo yo muy joven, me nombra consejero presidencial en su gobierno, lo que en su momento se llamaba el Kinder, que llegaba al gobierno. El famoso Kinder que todos los colombianos conocimos. Así es, ahí estaba Manuel José Cepeda, estaba Fernando Carrillo, estaba Álvaro Forero, que ahora es un escritor y analista importante, Mauricio Vargas, Rafael Pardo era mayor que nosotros, un poco mayor, y él era, digamos, como el decano del Kinder. César García también. César Manuel García de Boyacá, Gabriel Silva, era el consejero de Asuntos Internacionales. Entonces era un grupo realmente interesante. El Kinder. Que había participado muy activamente
en la promoción de la Asamblea Constituyente. Y yo era también profesor universitario de Derecho y con ese grupo habíamos planteado la necesidad de mecanismos excepcionales de reforma de la Constitución, y por esas cosas que pasan en la vida y que mi Dios nos permite hacer, cuando me nombran consejero presidencial, me encargan también de la Secretaría Técnica de unas de las mesas preparatorias de la Asamblea Constituyente, particularmente en los asuntos de niñez, juventud, familia, tercera edad. Sí, señor. Después, yo haciendo una apuesta con los instrumentos de participación democrática de la nueva Constitución y habiendo sentido que no me interpretaban las fuerzas políticas tradicionales, me retiro de nuevo de esas fuerzas tradicionales del Partido Liberal y abro la puerta para que se funde un partido nuevo que inicia su tránsito con esa nueva Constitución, y después tengo un periodo largo, muy feliz en mi vida en la actividad periodística en la casa editorial El Tiempo, donde hice también todos los oficios. Y luego, cuando irrumpe Álvaro Uribe en la escena nacional, yo decido retornar a la vida política con el presidente Uribe. Bueno, empezó como consejero, como alto consejero con el presidente Uribe, además. Claro, yo después de ese proceso periodístico, me presento como candidato a la alcaldía de Bogotá, candidato independiente, sin el respaldo de ninguno de los partidos históricos. Con una excelente votación, además. Cerca de 700.000 votos, doctor Edgar. Sí, en el sprint final me ganó la alcaldía Lucho. Por media nariz, diríamos. Por media nariz, no por falta de olfato, eso sí podemos decir. No era un problema de perfil. No, en ese momento Piedad Córdoba era la directora del Partido Liberal, y Piedad Córdoba emprende una campaña para apoyar a Lucho en contra de mi elección, y Lucho es elegido alcalde, y en ese momento el presidente Uribe me lleva como consejero de Asuntos Sociales. Alto consejero, además, en el cargo. Primero como consejero de Asuntos Sociales, y luego, cuando se retira el doctor José Roberto Arango, me designa alto consejero presidencial. Bueno, y después va al ministerio de Medio Ambiente. Y Ambiente. después, en el segundo gobierno del presidente Uribe, me designa ministro. Y después la plaza pública nuevamente lo cautivó y salió a buscar votos para el Senado. Después yo salgo con la convicción de que teníamos que darle una continuidad política a ese proyecto de recuperación de país, de seguridad, de devolución de la confianza a los colombianos, y entonces me retiro del ministerio y me invitan a encabezar la lista del partido de la U. Una excelente votación, por supuesto. Extraordinaria. Yo le doy gracias a mi Dios y a todos los colombianos que me acompañaron. Fue la más alta votación del partido de la U y del Congreso, de todos los congresistas, doctor Edgar. Fueron más de 210.000 o 215.000 votos, y aquí estamos, en esta tarea. Bueno, y ahora la experiencia en el Senado, cuénteme algo de la experiencia en el Senado. Pues me ha gustado mucho la posibilidad de proponer leyes para que los colombianos vivan mejor. Tenemos una unidad de trabajo legislativa muy profesional y muy fértil. Hemos presentado ya a estas alturas más de 30 proyectos de ley. De esas ya hay unas 15 convertidas en leyes de la República, la ley que regula y protege y garantiza la supervivencia de familias en acción, la ley que permite construir las viviendas de interés social mediante la oferta de suelo, las leyes que se tramitaron cuando la emergencia económica, la ley que extiende la licencia de maternidad, que era muy recortada en Colombia, la ley que crea las inspecciones de trabajo. Esa ley paralela a la ley María. Claro, es el complemento de la ley María. Que usted tuvo la iniciativa, en su momento la promovió cuando Dios le permitió tener su bebé María, casualmente. En un momento tan absolutamente feliz, y quienes somos padres, doctor Edgar, nos entienden, cuando nace mi hija María, yo encuentro que la legislación no nos permitía a los padres poder acompañar al bebé y a la mamá en los días siguientes al parto. No existía la figura de la licencia
para el padre, que en realidad es un derecho del bebé, un derecho del recién nacido de poder estar con su mamá y con su papá. Entonces, cuando nace la niña, yo trabajaba en El Tiempo, dirigía el City TV. Entonces le pregunto a la jefe de recursos humanos qué hago y me dice no hay licencia. No se le da el permiso. Pero hay una fórmula y es que se declare en calamidad doméstica. Le digo, ¿cómo va a declarar el día más feliz de mi vida cuando nace mi niña? ¿Cómo va a declarar en calamidad doméstica? Ese día escribí el proyecto de ley y vine aquí al Congreso. Un buen amigo congresista que es el doctor Samuel Ortegón me oyó el cuento y me dijo, yo lo acompaño, iniciemos la tramitación. Y yo venía, pero un día sí y otro también, a decirles a los senadores, a los representantes, ayúdenme con este proyecto. Y fue un buen lobby, hizo un buen lobby. No, pero es que venía todos los días y yo les decía esto, las familias colombianas lo necesitan. Doctor Edgar, 1 y 1000 veces se pueden intentar procesos de paz, pueden firmarse documentos, pueden hacerse declaraciones. Solo habrá una paz perdurable en Colombia cuando en el espíritu de cada colombiano se hayan sembrado semillas de afecto, de amor, de buen comportamiento, de ternura, de respeto por los demás. Y eso se hace desde que el niño nace. Así es, así es. Desde que el niño nace. Nuestra sociedad podrá ser distinta cuando los niños no socialicen a partir de la violencia y de la exclusión. Cuando estábamos tramitando la ley, encontramos unos estudios y eso tiene todo que ver con esa defensa que usted hace como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. El maltrato infantil se reduce en casi el 70%, según las estadísticas, en los casos de padres que han abrazado a sus hijos recién nacidos. El padre que abraza a su hijo recién nacido es un padre al que se le activa un bloqueo cuando va a levantar una mano para darle una cachetada, cuando lo va a maltratar. Ese vínculo que surge de abrazar al bebé, de estar con el bebé los primeros días, se vuelve un vínculo no solamente sagrado, sino con expresión física. El padre que ha estado con su bebé es un padre que tiene 70% de propensión al afecto y al buen trato, al cariño, en contraste con los que no lo hacen. Entonces, qué bonito, ese es hermosísimo además. La historia de la Ley María. La historia. Pero bueno, vamos a unos mensajes institucionales y luego regresamos para continuar aquí con nuestro programa Audiencias, con el invitado especial del día de hoy, el senador Juan Lozano. Buenas tardes. Necesito diligenciar un registro de defunción. Sí, claro. Con este documento usted acredita legalmente el fallecimiento de una persona. Para tramitarlo es indispensable presentar un documento que certifique la muerte. El registro civil de defunción se requiere para numerosos trámites legales y evita suplantaciones. Usted puede tramitarlo, es gratis, fácil y rápido. En cualquier registraduría o notaría del país, al igual que el registro civil de nacimiento y matrimonio. Cuando llegues o salgas de Colombia, Migración Colombia es la única entidad encargada de verificar y procesar de una manera ágil y amable la documentación requerida para tu viaje. Contamos con la más moderna tecnología y un equipo capacitado para ofrecer el mejor de los servicios. Migración Colombia, al servicio de todos los ciudadanos. Ministerio de Relaciones Exteriores. El cine colombiano anda sobre ruedas y está de viaje por todo el país. Súbete a este recorrido y disfruta totalmente gratis de películas, cortos y documentales nacionales en distintos municipios del país. Colombia de Película pone a rodar el cine nacional. Para mayor información ingresa en www.mincultura.gov.co. Aló. 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 ¿Aló?
Bueno, retornamos aquí a nuestro programa Audiencias, hoy con el senador Juan Lozano. Vamos a hablar un poquitico del tema de la Comisión Segunda. Usted, Camilo Romero, el senador Virgüez y este senador, hemos dado una lucha para que se le reconozca a los miembros de la fuerza pública los incrementos de la ley cuarta del 92. Y usted propuso inclusive en su momento una comisión de seguimiento para que le cumplan a los agentes de la policía en uso de buen retiro, a los militares activos. Hablemos un poquitico a los colombianos y a quienes nos están viendo, ¿de qué se trata esa comisión de seguimiento? Para que haya en Colombia justicia verdadera, y más ahora que se habla de un proceso de paz, tenemos que ser capaces de reconocerles a los héroes del país, que son los que se visten con los uniformes de Colombia para defendernos a todos, con plena justicia, sus derechos laborales y sus derechos pensionales. Ellos tienen el derecho a recibir una remuneración justa, tienen derecho a unas actualizaciones de esa remuneración que nunca puede ser inferior al incremento del costo de vida o de la inflación. Tienen derecho a unas primas, tienen derecho a unos beneficios como trabajadores que son del Estado. Entonces, esta comisión surge porque hay una historia de incumplimientos bochornosos. 20 años, además. 20 años. Bueno, usted que ha sido tan activo hasta ha celebrado ese cumpleaños para llamar la atención de Hacienda, del Ministerio de Defensa. Entonces, el propósito de esta comisión, y sea la oportunidad para decirlo, con el liderazgo del senador Espíndola, de quienes usted ha mencionado, es no permitir que el Estado deje de honrar las obligaciones que tiene con nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública, activos y en retiro. Y la comisión se ha convertido en un sirirí, manda derechos de petición, exige respuestas, mete a la Procuraduría, mete a la Contraloría. Ya hemos tenido algunos logros, pero todavía seguimos con una gran insatisfacción porque los recursos que se han apropiado no son suficientes. El propósito de la comisión es poner de presente que los funcionarios tienen unas obligaciones, que el Estado tiene unos compromisos y hacer pública esa exigencia. Y creo que ahí vamos en el camino. Se ha logrado que entiendan los colombianos que es carreta hablar de paz si no somos capaces de darles a los soldados y a los policías lo que merecen. Además lo que la ley dice, ¿no? Porque no es una concesión adicional. Claro. La ley cuarta del 92 se expresa en decir que tienen unos derechos y que esos derechos no se les han reconocido, ¿no? Cuando el 19 de julio pasado se celebraba el Día de los Héroes, decíamos varios de nosotros, no más simplemente palmaditas en la espalda. A los héroes de Colombia hay que reconocerles no solamente con discursos o con medallas, sino en la plenitud sus derechos. Y también, senador Espíndola, amigo y colega, porque Colombia está viendo algo que es totalmente desequilibrado. Ahora, personas que han estado desde la subversión asesinando colombianos, que han generado sangre, desolación, muerte, están recibiendo tapete rojo para que hagan y digan y exijan, y quienes los combatieron los están persiguiendo y los están metiendo a las cárceles. Entonces, aquí tiene que restaurarse una ecuación de equilibrio. 12.000 militares investigados, además, 12.000, ¿no? No hay ningún proceso de paz en el mundo que tenga, para iniciar el proceso, más hombres de la fuerza pública procesados judicialmente como en Colombia. Entonces no puede ser que el proceso de paz en el que creemos, nosotros queremos la paz, estamos comprometidos para que se pueda sacar adelante, termine concediéndole una gran cantidad de beneficios a quienes han estado en la guerrilla y condenando a quienes los combatieron a los que son desde la de fuerza Colombia, pública. Cuando tramitamos el fuero, decíamos, el fuero no es para que se violen los derechos humanos, no es una patente de corso para violar derechos humanos, pero es una garantía por lo menos de simetría, una garantía de respaldo y respeto a unos derechos básicos que encarnan quienes visten los uniformes para defendernos, como lo mencionaba, claro, a todos. La vida, honra y bien de los colombianos. Es que, senador, no puede ser que el país tenga esta ecuación desequilibrada
de oír a quienes han sido los señores de la guerra, a quienes han ordenado las masacres, a quienes han boleteado, a quienes han puesto minas, a quienes han atentado contra los municipios, exigiendo para ellos un régimen de impunidad que simultáneamente está acompañado con perseguir con mayor severidad a nuestros militares y a nuestras policías, Por eso es que los defendemos. Además, por eso también tenemos proyectos como, por ejemplo, en el que hemos venido trabajando para restablecer el derecho al subsidio familiar de los soldados de Colombia. ¿Cómo es posible que los soldados de Colombia no tengan derecho al subsidio familiar? Para establecer la prima de antigüedad en la Policía Nacional. Un patrullero en Colombia se puede quedar 12 años sin que lo llamen a un ascenso y en esos 12 años no tiene derecho a un centavo de bonificación por haber permanecido cumpliendo bien con sus tareas 12 años. 18.000 pesos fue lo que les incrementaron otra vez. No alcanza para un roscón y una Coca-Cola al día. Esa es la razón de existencia de esa comisión. Pero fíjese que además el presidente Santos, cuando era candidato a la presidencia, él se comprometió con los soldados, con los policías, activos y retirados, a hacer efectivo la ley cuarta del 92, ¿no? Como les mandó una carta, senador Espíndola, cuando nosotros hacemos observaciones sobre la ejecución del gobierno, es porque partimos del principio de que lo que se dice en la campaña es un compromiso sagrado. El presidente Santos tiene una obligación moral, tiene una obligación ética, tiene como jefe de Estado la obligación de que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Defensa honren sus compromisos. Que no es muy difícil de hacerlo, además, es voluntad. No, pues es que aquí todos los días nos anuncian que hay plata para todo. El gobierno, el presidente sale al acuerdo de la prosperidad del sábado, anuncia 1 billón para acá, otro billón para acá. Y la plata para los soldados y los policías, ¿dónde está? Logramos con su apoyo que para este periodo fiscal se incluyeran 300.000 millones para pago de las conciliaciones de IPC. Es un gran paso, nunca se había logrado, pero no es suficiente. Logramos este año, y fue una tarea de todos nosotros, que se pagara la bonificación a los soldados y a los infantes de Marina. Por primera vez en la historia lo logramos. Así es. Y les van a pagar el año entrante, pero han dejado por puertas a los policías. Entonces tenemos que asegurar que a los policías también se las paguen. Hemos hecho avances, pero sobre todo aquí hay un tema de visión de sociedad. Para nosotros, los guardianes de la seguridad y del orden tienen que recibir un trato acorde, además con el riesgo que corren. Mientras Juan Manuel Santos instalaba la legislatura del Congreso, el 20 de julio pasado, estaban matando 20 de nuestros soldados, lo que además no mereció ni una sílaba de reproche en el discurso presidencial, lo que ni después en el encuentro con el señor Maduro. Eso es el tamaño de lo que hacen los soldados y los policías por nosotros. Senador Espíndola, ese día, nosotros aquí oyendo el discurso del País de las Maravillas y nuestros soldados cayendo asesinados por las mismas organizaciones subversivas que además, según informó Noticias 1, emprendieron la huida hacia Venezuela. Está claro que entonces, ellos caminan hacia allá, ¿no? Por eso es nuestra batalla, por eso nuestra indignación cuando no les ponen atención, por eso nuestra solidaridad con sus marchas, con sus reclamos, y además, con sus solicitudes. Con la pelea que queremos que se siga dando para que se mejoren los salarios. Es muy difícil un salario de un soldado profesional, por ejemplo, ¿cómo van a vivir ellos? Es una cosa paupérrima lo que ellos reciben. Aquí ha habido, y es la razón también de nuestra lucha, una asignación de recursos que ha sido mezquina con la fuerza pública. Y lo cuento aquí porque debe ser público, después de todo lo que nos dijeron en la comisión en relación con el restablecimiento de los derechos asociados con la prima de antigüedad y con el subsidio familiar, y que el ministro de Defensa dice que lo va a hacer, no hemos logrado votarlo en plenaria porque el ministro de Hacienda no lo ha querido aprobar. Entonces, que no nos echen más cuentos. Y ese es un tema que tiene que ver con la garantía de los derechos humanos de un grupo tan importante como ese, del cual dependen además la vigencia de los derechos humanos de todos los demás. No, entonces el señor ministro de Hacienda ahora dice que no, que eso no va a ser posible aprobarlo. Y aspiremos que él reconsidere su posición y le demos la buena noticia a los soldados, a los policías. Desde aquí se lo decimos con todo respeto. Además. Esperamos que reconsidere y que entregue
ese aval para que pueda seguir la tramitación de ese derecho. Senador Lozano, recuerda que hemos dado la pelea para que no sean los 5.800 pesos que están recibiendo los soldados para que desayunen, almuercen, y las raciones 5.800 pesos. Las raciones que ¿Para qué alcanza eso? había planteado. Eso es absolutamente infame. Luego se preguntan por qué unos soldados se fueron para Dubái. Luego se preguntan por qué les parece atractivo aceptar las ofertas de otras naciones, porque además nuestros hombres son nobles, pero aspiramos son que el gobierno del presidente Santos le cumpla a los soldados, a los Así policías de es. Colombia, y ojalá que en el próximo programa le estemos dando la buena noticia a este grupo de compatriotas que cuidan la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Bueno, se nos ha acabado el programa, el tiempo, aspiramos que la próxima semana sigamos conversando aquí en nuestro programa Audiencias con otro invitado tan especial. Senador Lozano, muchas gracias Muchas por gracias. habernos acompañado. Muchas gracias, senador Espíndola. Y a todos los colombianos, muchas gracias, que Dios les bendiga y nuevamente estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias.